Mi madre se negó a cuidar de mi hijo. No soy tu esclava, búscate una niñera, mientras cuidaba a las hijas de mi hermana, así que cuando me pidió pagar sus cuentas, le dije, no soy tu banco, búscate a alguien que te mantenga. Me llamo Nelson, tengo 34 años, una esposa increíble llamada Dana y un hijo de 5 años, Samuel, que es mi mundo. Vivo en una ciudad mediana, con un trabajo estable como gerente de proyectos en una empresa de tecnología. No soy millonario, pero me esfuerzo por darle una buena vida a mi familia. Sin embargo, esta historia no es sobre mi vida feliz con Dana y Samuel, sino sobre algo que me marcó profundamente, mi relación con mi madre, Carmen, y como todo cambió en un solo día. Mi madre, Carmen, siempre fue una mujer complicada. Mi padre, un hombre trabajador y callado, la dejó cuando yo tenía 25 años. No lo culpo. Carmen era una persona tóxica, siempre criticando, siempre exigiendo, siempre queriendo controlar todo. Mi padre aguantó lo que pudo, pero un día, simplemente se fue. Dejó una nota diciendo que no podía más y desapareció. No lo volví a ver, aunque a veces pienso en él y me pregunto si estará bien. Cuando mi padre se fue, mi madre quedó sola, sin trabajo, sin ahorros y con un montón de deudas. Ella nunca tuvo un empleo estable, siempre dependió de mi padre. Y cuando él se fue, se convirtió en una víctima profesional, llorando por teléfono, diciendo que el mundo era injusto, que todos la habían abandonado. Yo, con 25 años, recién empezando mi carrera, sentí que no podía dejarla sola. Así que, como el hijo responsable que siempre fui, decidí ayudarla. Empecé a pagar sus cuentas, el alquiler, la luz, el agua, el mercado. Incluso le daba una mesada para que tuviera algo de dinero para sus gastos personales. No era poco lo que gastaba en ella, pero lo hacía porque, bueno, era mi madre. Pensé que era lo correcto. Mi hermana Juliana, por otro lado, nunca movió un dedo por ella. Juliana, 3 años menor que yo, siempre fue la favorita de mi madre. Desde pequeños, Carmen la trataba como si fuera una reina. Si Juliana quería algo, lo tenía. Si se metía en problemas, mi madre la defendía sin importar qué. Yo, en cambio, siempre fui el serio, el que tenía que portarse bien, el que no podía fallar. Juliana creció y como era de esperarse, no tomó las mejores decisiones. Se la pasaba de fiesta en fiesta, viviendo una vida sin rumbo. Terminó siendo madre soltera de 2 niñas, Paula y Sara, cada una con un padre diferente. Nunca las juzgué, las niñas son un amor, y no tienen la culpa de nada. Pero Juliana, en lugar de madurar, seguía siendo la misma, irresponsable, siempre buscando la salida fácil. Y mi madre, en lugar de ponerle un límite, la adoraba aún más. Para Carmen, Juliana era perfecta, una víctima de las circunstancias, mientras que yo siempre fui el que tenía que entender. A pesar de eso, seguí pagando las cuentas de mi madre durante años. Años en los que nunca le pedí nada a cambio. Ni un gracias, ni un reconocimiento. Nada. Ella lo veía como mi obligación, como si yo le debiera algo por haberme criado. Y aunque me dolía su actitud, lo acepté. Pensé que, con el tiempo, ella valoraría lo que hacía por ella. Me equivoqué. Era un martes por la mañana, un día que nunca olvidaré. Tenía un viaje de trabajo importante, una reunión en otra ciudad. Era una oportunidad grande para mí, un proyecto que podía significar un ascenso. Pero ese día, todo se complicó. Dana, mi esposa, tenía una emergencia en su trabajo y no podía quedarse con Samuel. La niñera que solemos contratar no estaba disponible, y no teníamos a nadie más a quien recurrir. Fue entonces cuando, por primera vez en años, pensé en pedirle un favor a mi madre. No era gran cosa. Solo necesitaba que cuidara a Samuel por 3 horas, hasta que Dana volviera de su trabajo. Samuel es un niño tranquilo, no da problemas. Pensé que mi madre, después de todo lo que había hecho por ella, no tendría problema en ayudarme. Así que la llamé. Hola, mamá, ¿cómo estás? Dije, intentando sonar amable, aunque siempre sentía un nudo en el estómago cuando hablaba con ella. Bien, ¿qué quieres? Respondió con ese tono seco que siempre usaba conmigo. Mira, tengo un viaje de trabajo hoy y Dana no puede quedarse con Samuel. ¿Podrías cuidarlo por unas 3 horas? Solo hasta que ella regrese. Es importante. Silencio. Luego,
Una risa sarcástica. ¿Cuidar a tu hijo? Nelson, yo no estoy para cuidar niños. No soy tu esclava ni tu sirvienta. Búscate una niñera. Quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de 3 años pagando sus cuentas, de sacrificarme para que ella tuviera un techo, comida, luz, ¿esto era lo que me decía? Intenté mantener la calma. Mamá, no te estoy pidiendo que seas mi esclava. Es solo por 3 horas. Te he ayudado tanto, no puedes hacerme este favor, no me eches en cara lo que haces por mí, espetó. ¿Yo te crié, o se te olvidó? Eso es lo que hacen las madres. No vengas ahora a pedirme favores como si fuera tu empleada. Estaba a punto de responder, pero entonces escuché algo que me hizo detener. De fondo, se oían voces de niños. Gritos, risas. Voces que reconocí al instante, eran Paula y Sara, las hijas de Juliana. Mi madre estaba cuidando a las niñas de mi hermana, pero se negaba a cuidar a mi hijo. Sentí que la sangre me hervía. ¿Esas son Paula y Sara? Pregunté, intentando controlar mi voz, ¿y qué si son ellas? Respondió, con un tono desafiante. Juliana me pidió que las cuidara. Ella es madre soltera, necesita mi ayuda, ¿y yo no? Dije, ya sin poder contenerme. Mamá, he pagado tus cuentas por años, y ahora te pido un favor de 3 horas, ¿y me dices que no? ¿Pero a Juliana si le cuidas a sus hijas? Juliana es diferente, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Ella sí merece mi ayuda. Es mi hija favorita, siempre lo ha sido. Tú eres el hombre, tú te las arreglas solo. No podía creerlo. Mi madre no solo me estaba rechazando, sino que me estaba diciendo en la cara que mi hermana era más importante, que mi esfuerzo no valía nada. La discusión siguió por un buen rato. Yo le recordaba todo lo que había hecho por ella. Ella me decía que no fuera desagradecido, que ella me había criado, que era mi deber. En un momento, Samuel, que estaba sentado en el sofá, empezó a mirarme con ojos asustados. Eso me detuvo. No quería que mi hijo escuchara eso. Colgué el teléfono antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Estaba furioso, pero también dolido. Así que tomé su mano, lo llevé al carro y me fui. No había niñera disponible, así que no tuve más opción, llevé a Samuel conmigo al viaje de trabajo. Fue un desastre logístico, pero lo logré. Sin embargo, algo dentro de mí se rompió ese día. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Estaba furioso, pero también triste. Durante años había cargado con la responsabilidad de mantener a mi madre, a pesar de su menosprecio, a pesar de que siempre puso a Juliana por encima de mí. Pero esa conversación, ese rechazo descarado mientras cuidaba a las hijas de mi hermana, fue la gota que derramó el vaso. Decidí que no iba a seguir pagando sus cuentas. Si Juliana era su hija favorita, que ella se encargara. No hablé con mi madre durante 2 semanas. Dana me apoyó completamente. Ella siempre había visto cómo mi madre me trataba, pero nunca se metió porque sabía que era un tema delicado. Tú has hecho más de lo que cualquiera hubiera hecho, Nelson, me dijo una noche mientras cenábamos. Es hora de que pienses en nosotros, en Samuel, en ti. Y tenía razón. Llegó el fin de mes, y como era de esperarse, mi madre me llamó. Siempre lo hacía, como un reloj. Su tono era el de siempre, como si nada hubiera pasado. Nelson, ya sabes que viene el mes. Necesito el dinero para el alquiler, los servicios, el mercado y mi mesada. Mándame el depósito hoy mismo, que ya se me acaba lo del mes pasado. Respiré hondo. Había esperado este momento. Mamá, no voy a pagar tus cuentas, dije, con la voz más calmada que pude. ¿Qué? Gritó al otro lado del teléfono. ¿Cómo que no vas a pagar? Soy tu madre. Es tu obligación. No, mamá, no es mi obligación, respondí. Llevo años manteniéndote, y cuando te pedí un favor, un simple favor de 3 horas, me dijiste que no eras mi esclava. ¿Te acuerdas? Me dijiste que buscara una niñera. Mientras tanto, cuidabas a las hijas de Juliana. Entonces, ¿sabes qué? No soy tu banco. Búscate a alguien que te mantenga. Se quedó en silencio por un segundo, y luego explotó. Eres un dramático. Después de todo lo que he hecho por ti.
Juliana es madre soltera, ella necesita mi ayuda. No seas exagerado, ¿exagerado? Repliqué. ¿Exagerado es que te mantenga por 3 años y tú no puedas cuidar a mi hijo por 3 horas? Mamá, si Juliana es tan importante, pídele a ella que pague tus cuentas. Que tu hija favorita se encargue, Juliana no tiene dinero. Gritó. Es madre soltera, tiene responsabilidades, y yo también tengo responsabilidades, mamá, dije, ya harto. Tengo una familia, un hijo, un trabajo. No soy tu cajero automático. No voy a seguir pagando tus cuentas. Punto. Colgué el teléfono. Mi corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo sentía un alivio enorme. Por primera vez en años, me había puesto primero. Dana, que estaba escuchando desde la cocina, me abrazó. Hiciste lo correcto, me dijo. Y lo sentí así. Pensé que con esa llamada todo había terminado, pero me equivoqué. Al día siguiente, alguien golpeó la puerta de nuestro departamento con fuerza. Dana abrió, y antes de que pudiera decir algo, mi madre entró como una tromba, empujándola ligeramente. Estaba furiosa, con los ojos encendidos, así que no vas a pagar mis cuentas. Gritó, señalándome con el dedo. Desagradecido. Después de todo lo que he hecho por ti, así me pagas. Dana intentó calmarla, pero mi madre la ignoró. Yo me puse de pie, tratando de mantener la calma. Mamá, no voy a seguir con esto, dije. Te lo dije ayer. No soy tu banco. Si quieres que alguien te mantenga, pídele a Juliana. Ella es tu favorita, no me hagas hablar de cosas que no entiendes. Gritó. Juliana no tiene la culpa de nada. Tú eres el hombre, tú tienes que ayudarme. Entonces, algo dentro de mí se rompió. Todos esos años de menosprecio, de ser el segundo plato, de cargar con sus responsabilidades, salieron a flote. ¿Sabes por qué mi padre te dejó, mamá? Dije, mirándola a los ojos. Porque eras tóxica. Porque siempre exigías, siempre criticabas, siempre ponías a todos por encima de él. Y ahora haces lo mismo conmigo. Pero ya no más. No soy tu banco, no soy tu esclavo. Búscate a alguien que te mantenga, porque yo terminé. Mi madre se quedó con la boca abierta, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Levantó la mano, como si fuera a darme una bofetada, pero me aparté a tiempo. Vete. Le dije, señalando la puerta. No te quiero volver a ver. Ella siguió gritando, diciendo que era una madre sacrificada, que yo no entendía nada, que era un mal hijo. Pero ya no la escuchaba. Dana la acompañó a la puerta, y finalmente se fue, no sin antes gritar que me arrepentiría. Las semanas que siguieron a la confrontación con mi madre fueron como despertar de un sueño largo y agotador. Por primera vez en años, no sentía ese peso constante en el pecho, esa sensación de estar atrapado en una deuda emocional que nunca pedí. No volví a hablar con Carmen, mi madre, y aunque al principio una pequeña parte de mí se sentía culpable, como si estuviera traicionando algún código sagrado de ser hijo, cada día que pasaba esa culpa se desvanecía. En su lugar, crecía algo nuevo, una sensación de control sobre mi vida, de priorizar a mi familia, a Dana y a Samuel, y, por primera vez, a mí mismo. Dana notó el cambio casi de inmediato. Una noche, mientras lavábamos los platos después de que Samuel se durmiera, me miró con esos ojos que siempre parecen leerme el alma y dijo: «Estás más tranquilo, Nelson. No te había visto así en mucho tiempo». Sonreí, aunque no supe qué responder. Era verdad. Por años, había llevado una carga invisible, la responsabilidad de mantener a mi madre, de soportar sus críticas, de aceptar que siempre sería el segundo en su lista, detrás de Juliana. Pero ahora, al cortar ese lazo, sentía que podía respirar más profundo, que mis hombros estaban más ligeros. Sin embargo, no todo fue paz. La decisión de dejar de pagar las cuentas de mi madre no pasó desapercibida. Cada vez que sonaba el teléfono, una parte de mí esperaba que fuera ella, lista para gritar, exigir o manipularme para que volviera a ceder. Pero no llamó. No al principio. Supongo que pensó que yo cedería, que mi rebeldía era temporal, que eventualmente volvería a ser el hijo obediente que siempre había sido. Se equivocó. Un día, unas 3 semanas después de nuestra última discusión, recibí una llamada de Juliana.
Era un sábado por la mañana, y estaba en el parque con Samuel, viéndolo correr detrás de una pelota con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. El teléfono vibró en mi bolsillo, y cuando vi el nombre de mi hermana en la pantalla, dudé en contestar. Juliana y yo nunca fuimos cercanos. No éramos enemigos, pero su forma de vivir, siempre buscando atajos, siempre dependiendo de otros, me hacía mantenerla a distancia. Aún así, contesté, Nelson, necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado llorando o discutiendo por horas. ¿Qué pasa? Pregunté, aunque ya intuía de qué iba la cosa. Es mamá. La desalojaron del apartamento. No pagó el alquiler, y ahora está viviendo conmigo. Pero no puedo con esto, Nelson. Es demasiado. Tengo a Paula y a Sara, y apenas me alcanza para nosotras. No sé qué hacer. Me quedé en silencio, sentí una punzada de algo, no sé si era lástima por Juliana o rabia por la situación, pero no dejé que me dominara. En cambio, respondí con una calma que no sabía que tenía. Juliana, tú eres su hija favorita, dije, enfatizando cada palabra. Siempre lo has sido. Mamá dejó claro que tú y tus hijas son su prioridad. Yo la mantuve por años, pagué su alquiler, su comida, sus servicios, hasta su mesada para que pudiera comprarse ropa o lo que quisiera. ¿Y sabes qué recibí a cambio? Nada. Ni un gracias, ni un gesto de aprecio. Solo desprecio. Así que, si mamá es tan importante para ti, manténla tú. No es mi problema. Nelson, por favor, insistió, y su voz se quebró un poco. No es tan fácil. Mamá está desesperada. No tiene a dónde ir. No puedo mantenerla para siempre. No es mi problema, le dije, y colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mi corazón latía rápido, pero no era solo rabia. Era una mezcla de alivio y satisfacción. Por primera vez, sentía que estaba defendiendo mi valor, mi esfuerzo, mi familia. Un mes después, me enteré que Juliana había echado a mi madre de su casa. Al parecer, Carmen no había cambiado nada. Seguía siendo la misma, exigente, criticona, imposible de complacer. Juliana, a pesar de sus propios problemas, intentó ayudar a mamá. Pero pronto, las cosas se salieron de control. Carmen se quejaba de todo, la comida no era suficientemente buena, el apartamento de Juliana era un desastre, las niñas hacían demasiado ruido. Incluso empezó a exigirle a Juliana que le diera dinero para sus gastos personales, como si Juliana tuviera de sobra. No sé cómo describir lo que sentí al escuchar eso. No era alegría, definitivamente no. Pero tampoco era lástima. Era como si una parte de mí, la que todavía esperaba que mi madre cambiara, que algún día reconociera todo lo que hice por ella, finalmente se rindiera. Carmen había elegido a Juliana una y otra vez, incluso cuando Juliana no podía ofrecerle nada. Me había menospreciado, me había tratado como si mi esfuerzo no valiera nada. Y ahora, estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Mi madre intentó contactarme unas semanas después de que Juliana la echara. Recibí una llamada de un número desconocido, y cuando contesté, escuché su voz. No era la voz fuerte y exigente de antes. Era suplicante, casi rota. Nelson, por favor, dijo. Necesito tu ayuda. Juliana me sacó de su casa. Dice que soy una carga, que no puede conmigo. No tengo a dónde ir. Estoy en un refugio, pero no es vida para mí. Eres mi hijo, no puedes dejarme así. Cerré los ojos y respiré hondo. Una parte de mí, muy pequeña, quiso ceder. Pero entonces recordé todo, los años pagando sus cuentas, el desprecio en su voz cuando me dijo que no era mi esclava, la forma en que cuidó a las hijas de Juliana mientras se negaba a ayudarme con Samuel. Recordé su favoritismo descarado, sus críticas constantes, la forma en que siempre me hizo sentir que no era suficiente. Y supe que no podía volver atrás. Me reí diciéndole, ahí está tu hija favorita, mientras que tú le hacías favores gratis, y mira cómo te pagó. Y yo en cambio pagué tus cuentas por años, y por un simple favor me armaste un escándalo, arréglatelas sola. Empezó a llorar, pero colgué antes de que pudiera decir algo más. Mi mano temblaba, pero no de arrepentimiento. Era como si,
con esa llamada, hubiera cerrado una puerta que llevaba años entreabierta. Dana, que estaba escuchando desde el sofá, se acercó y me abrazó sin decir nada. No hacía falta. Ella sabía lo que significaba ese momento. A veces, cuando estoy con Samuel en el parque o preparando la cena con Dana, pienso en mi madre. No con rabia, ya no. Más bien con una especie de tristeza lejana, como si estuviera recordando a alguien que conocí hace mucho tiempo. Me pregunto si alguna vez entenderá lo que perdió, no solo conmigo, sino con Samuel, con Dana, con la posibilidad de tener una familia que la quisiera de verdad. Pero luego miro a mi hijo, riendo mientras corre, o a mi esposa, que siempre ha estado a mi lado, y sé que tomé la decisión correcta. No soy el banco de nadie. No soy el esclavo de nadie. Soy Nelson, un hombre que aprendió a poner límites, a valorarse a sí mismo y a proteger a los que realmente importan. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. Suscríbete para más historias diarias.